Ev 15. Bienvenidos al Seminario Reina Valera. Yo soy Gilberto Abels, rector del Seminario Abierto, y esto es la lección número 15 de la materia Evangelismo Personal, cuyo tema es 4 presentaciones del Evangelio. Pedimos la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Empecemos. 4 presentaciones del Evangelio fáciles de aprender y usar. 1. El Evangelio en Juan 3, 16. Juan 3, 16. Porque Dios de tal manera amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. 1. Porque Dios es el creador del universo y el mundo en que vivimos, pero también nos ha dado un libro que habla de Él, que es la Biblia. En la Biblia aprendemos que Dios es santo, no hace el mal, solo el bien, y no puede tolerar el pecado en su presencia porque es justo. 2. De tal manera amó al mundo. Dios ama al mundo que creó y todo en ello, incluyendo a usted y a mí, a pesar de que no somos perfectos y hacemos el mal. Pero hay un problema. Nuestro pecado nos separa de Dios, pero Dios ofrece la solución. 3. Que ha dado a su Hijo unigénito. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Jesús vivió una vida perfecta, sin errores, faltas o pecado. Por eso Él pudo morir en la cruz, no por sus propios pecados, sino por nuestros pecados, y así pagar nuestra pena si aceptamos su regalo de perdón, también llamado salvación. 4. Para que todo aquel que en Él cree. El regalo de Dios es para todo aquel que lo acepta por fe creyendo. Creer es primero, aceptar que uno es pecador y necesita del perdón de Dios. Segundo, aceptar que el sacrificio de Cristo tuvo validez para uno mismo. Cristo murió por mí. Y tercero, confesar a Jesucristo como Señor de su vida, demostrado con la intención de vivir una vida que le agrade. 5. No se pierda, mas tenga vida eterna. La persona que hace esta decisión nace de nuevo espiritualmente y se hace hijo de Dios. Nunca será separado de Dios en un lugar que se llama del infierno. Sino tendrá la presencia y apoyo de Dios en esta vida, y después de la muerte irá a estar con Dios en el cielo. 2. El camino romano de salvación. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, todos tenemos pecado en nuestros corazones. Nacimos en pecado. Nacimos bajo el poder o influencia del pecado. Admite que eres un pecador. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, el pecado tiene su fin. Resulta en la muerte. Todos enfrentamos la muerte física, que es consecuencia del pecado. Pero la muerte peor es la muerte espiritual, que nos separa de Dios, y dura toda la eternidad. La Biblia enseña de un lugar llamado el lago de fuego, en donde la gente perdida pasará la eternidad. Es el lugar para la gente espiritualmente muerta. Comprenda que merece la muerte por su pecado. Romanos 6, 23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La salvación es el regalo de Dios para usted. Este regalo no se gana, sino se recibe de parte de Dios. Pídele a Dios perdonarle y salvarle. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó la pena del pecado. Él pagó el precio por todo pecado, porque llevó en sí mismo todo el pecado del mundo. Nos libra de la esclavitud y muerte del pecado. Lo único que pide es que creemos en Él y lo que hizo por nosotros, comprendiendo que ahora estamos unidos a Él, y que Él es nuestra vida. Hizo todo esto porque no amó. Entregue su vida a Dios. El amor de Jesús derramado en la cruz es su única esperanza de perdón y un cambio. Su amor le compró de ser un esclavo del pecado. Su amor le salva, no una religión, ni una iglesia. Dios le ama. Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Clame a Dios en el nombre de Cristo. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si siente que Dios está tocando su corazón, invítelo por fe a entrar a su vida. Jesús Said, Apocalipsis 3, 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Permitió a Dios entrar a su vida por fe? Si respondió en lo afirmativo, ya eres un hijo de Dios. John 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 3. Una presentación dramatizada. Amigo mío, te voy a hacer la pregunta más importante de tu vida. El gozo o la tristeza que experimentes en la eternidad dependen de tu respuesta. La pregunta es, ¿estás salvado? La pregunta no es cuán bueno eres, o si perteneces a alguna iglesia, sino, ¿estás salvado? ¿Estás seguro que irás al cielo cuando mueras? Dios dice que para ir al cielo, tienes que nacer de nuevo. En Juan 3:7, Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Dios nos da en la Biblia el plan de cómo nacer de nuevo, o cómo salvarse. Su plan es muy sencillo y tú puedes salvarte el día de hoy. ¿Cómo? En primer lugar, amigo mío, debes reconocer que eres pecador. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Por cuanto eres pecador, estás condenado a la separación eterna de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Esta muerte incluye una separación eterna de Dios en el infierno. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, Hebreos 9:27. Sin embargo, Dios te amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, como tu sustituto. Él pagó por tu pecado en la cruz y murió en tu lugar. Por nosotros Dios lo hizo pecado a Jesús, quien no conoció pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en el 2 Corintios 5:21. Jesús tuvo que derramar su sangre y morir por ti. Porque la vida de la carne en la sangre está, Levítico 17:11. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, Hebreos 9:22. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Nuestra mente no alcanza a comprender cómo Jesús fue juzgado por todos nuestros pecados, pero Dios así lo afirma en su palabra. Así que Jesús pagó por tu pecado y murió por ti. Esto es verdad, Dios no puede mentir. Amigo mío, Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Hechos 17:30. Este arrepentimiento es un cambio de mente, es aceptar delante de Dios que eres pecador y necesitas apropiar lo que hizo por ti en la cruz. En Hechos 16:33 el carcelero de Filipos les preguntó a Pablo y Silas, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo. Simplemente cree que Él pagó por tus pecados, murió en tu lugar, fue sepultado, y resucitó. Esta resurrección le asegura al creyente que tiene vida eterna cuando recibe a Jesús como su Salvador personal. Simplemente tienes que creer que Él pagó por tus pecados, murió en tu lugar, fue sepultado y resucitó por ti. Luego invócalo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Romanos 10:13. Todo aquel te incluye a ti. Será salvo no significa que quizás sea salvado, sino que afirma que será salvado. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. En Lucas 18:13 encontramos que el pecador oró, Dios, sé propicio misericordioso a mí, pecador. Seguramente te das cuenta que eres pecador. Ahora mismo, donde quiera que estés, dirígete a Dios y con tus propias palabras ore así, Dios, sé que soy un pecador. Creo que Jesús fue mi sustituto cuando murió en la cruz. Creo que su sangre derramada, su muerte, sepultura, y su resurrección fueron para mí. Lo recibo ahora como mi Salvador. Te agradezco el perdón de mis pecados, el regalo. Abrázate de Dios y su palabra, y reclama esta salvación por fe. Cree, y serás salvo. Ninguna religión ni ninguna obra buena pueden salvarte. Recuerda, Dios es el que salva. Resumiendo, el plan de Dios es sencillo, tú eres pecador. A menos que creas que Jesús murió en tu lugar, pasarás la eternidad en el infierno. Si crees en Él como tu Salvador, crees que fue crucificado,
sepultado y que resucitó por ti, recibirás. Que esto no puede ser tan sencillo, pero si lo es, la palabra de Dios lo afirma. Amigo mío, cree en Jesús y recíbelo como tu Salvador hoy. Si este folleto no está perfectamente claro, léelo varias veces, pídele a Dios que te ayude a entenderlo, y no lo deseches hasta que lo entiendas y esta salvación sea tuya. Tu alma vale más que el mundo entero. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? Marcos 8:36. Asegúrate de ser salvo. Si pierdes tu alma, también perderás el cielo y lo perderás todo. Permite que Dios te salve en este momento. Dios tiene el poder para salvarte para siempre. Él también te va a permitir que vivas una vida cristiana victoriosa. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. No confíes en tus sentimientos, pues ellos cambian. Afírmate en las promesas de Dios, que nunca cambian. Después de que has sido salvado, hay 3 cosas que tienes que practicar diariamente para crecer espiritualmente. Ora, de esta manera hablas con Dios, lee la Biblia, así es como Dios habla contigo, comparte esta salvación que has recibido con otros. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. 2 Timoteo 1:8. Si alguien me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:2.32. 4. La historia del libro sin palabras. El libro sin palabras se compra en librerías cristianas y es un libro con páginas de 5 colores que son útiles para presentar el plan de salvación a un niño. Hola, quiero contarte de este libro una historia maravillosa. Es mi historia favorita de todo el mundo. Una cosa que la hace tan especial es que la historia es verdadera, directamente de la palabra de Dios, la Biblia. ¿Ves algo distinto en este libro? En vez de usar palabras para contar la historia, usa colores. Por esa razón se llama el libro sin palabras. Empezaremos con la página dorada. 1. La página dorada. La historia empieza con la página dorada. La calle de oro en el cielo me recuerda de lo que habla la Biblia. ¿Sabes quién vive en el cielo? Dios vive allí y Él quiere que vivas con Él en el cielo algún día. Generalmente te gusta estar con personas que te aman, ¿verdad? Por eso Dios quiere que estés con Él en el cielo. Él te ama muchísimo. En la Biblia, la palabra de Dios, Él dice, con amor eterno te he amado. Jeremías 31:2.3. Eso significa que Dios te amó aún antes que nacieras. Puedes poner tu nombre ahí y decir, Dios me ha amado con un amor eterno y será la verdad. Dios quiere que tú puedas vivir con Él en el cielo algún día, pero hay sola una cosa que puede impedir que vayas, el pecado. Pasamos a la página oscura. 2. La página oscura. La página oscura me recuerda la oscuridad del pecado. Los pecados son las cosas malas que las personas hacen. El pecado es cualquier cosa que haces, dices, piensas o aún sientes que no agrada a Dios. Son cosas como mentir, engañar, desobedecer a tus padres, pelear con tus hermanos o no ser bondadoso con alguien. La Biblia dice que todos han pecado. Dice claramente, por cuantos todos pecaron, Romanos 3:23. Cuando la Biblia dice, todos pecaron, nos incluye a ti y a mí, ¿verdad? Sí, tú y yo y cada persona en todo el mundo hemos pecado, haciendo cosas malas. La Biblia dice que tú y yo nacimos con un querer hacer el mal. Tu madre no tenía que enseñarte a desobedecer, ¿es cierto? Ni tenía que hacerlo la mía. Probablemente eres castigado por hacer cosas malas en la casa, ¿verdad? Esos son los tipos de cosas que Dios llama pecado. Dios tiene un castigo para el pecado. Es estar separado de Él en un lugar de sufrimiento que la Biblia llama del infierno. Pero Dios no quiere eso. Recuerda, Él te ama y quiere que estés en el cielo con Él algún día. De hecho, Él quiere ser tu Padre Celestial ahora. Pero si yo termino la historia ahora, parecería que nadie pudiera ir al cielo porque Dios no permitirá el pecado en el cielo y todos han pecado.
Pero Dios tiene un plan maravilloso para que tú no tengas que ser castigado por tu pecado. La página roja nos habla de eso. 3. La página roja. Jesús es el Hijo perfecto de Dios. Él es Dios el Hijo. Eso quiere decir que Él es Dios y que Él creció hasta llegar a ser hombre y vivió una vida perfecta. El Señor Jesús es la única persona en toda la historia del mundo que vivió su vida entera sin pecar. Puedes pensar que todos amarían a alguien así, pero cuando Él creció y fue hombre, hombres crueles tomaron al Señor Jesús y lo clavaron a una cruz de madera. Esta página roja me recuerda que ellos lo dejaron ahí para dar su sangre y morir. Cuando Él murió, tomó el castigo por algo que Él no hizo. Voluntariamente tomó el castigo de cada pecado que tú y yo y todas las personas del mundo hemos hecho. El castigo fue la muerte. Y el Señor Jesús sabía que la única manera para que el pecado pudiera ser perdonado era si Él moriría por ti. Jesús murió por tus pecados. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no se hace perdón de pecado. Hebreos 9:2.22b. Mientras murió, el Señor Jesús dijo, consumado es. Él había hecho en la cruz todo lo que era necesario para quitar tus pecados. Ellos sepultaron su cuerpo. Pero 3 días después Él probó que podía quitar tus pecados y darte la vida eterna, volviendo a la vida. Y sin morir otra vez, regresó al cielo donde Él vive hoy. Porque Jesús es el Hijo de Dios quien murió por ti, puedes llegar a ser su hijo ahora. La página limpia dice cómo. 4. La página limpia. Recuerda que Dios te ama muchísimo y quiere ser tu Padre Celestial y tenerte viviendo con Él en el cielo algún día. Pero tu pecado te separa de Él. Por eso Él envió a su Hijo, el Señor Jesús, a morir en la cruz por ti. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, al Señor Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12, eso significa que si tú crees con todo el corazón que Jesús murió por ti y resucitó y le recibes, invitándole a venir y quitar tus pecados, Él te hará parte de la familia eterna de Dios. Dios será tu Padre Celestial ahora, y algún día tú compartirás el hogar de Dios con Él en el cielo. ¿Alguna vez has creído y recibido al Señor Jesús para que puedas ser hijo de Dios? No estoy hablando de que si asistes a la iglesia o has sido bautizado o si tus padres son cristianos. Esas son buenas cosas. Pero no pueden quitar aún un pecado. Él quiere que tú le creas y le recibas. Si tú crees que Jesús, el Hijo de Dios, murió por tus pecados en la cruz y resucitó, dirías a Dios ahora. 1. Que reconoces que has pecado. 2. ¿Qué crees que Jesús, el Hijo de Dios, murió por ti y resucitó? 3. Que le invitas para que sea tu Salvador y tu Padre Celestial. Puedes orar así: querido Dios, sé que he pecado y he hecho cosas malas contra ti. Creo que Jesús es el Hijo de Dios y que Él tomó el castigo por todos mis pecados muriendo en la cruz. Creo que Él volvió a la vida. Te recibo ahora como mi único Salvador del pecado. Gracias por hacerme tu hijo ahora como prometiste. En el nombre de Jesús, amén. Si oraste estas palabras y es verdad, Dios te ha hecho parte de su familia eterna. No es porque yo lo digo, sino porque Él lo prometió. Recuerda Juan 1:12, y Dios cumple sus promesas. Permíteme mostrarte otra promesa bonita para ti en la palabra Dios. Hebreos 13:5 dice, Dios está hablando, no te desampararé ni te dejaré. ¿Te dejará Jesús? Él promete, no. ¿Y si tú vuelves a pecar? No, Dios dice, no te dejaré. Y Hebreos 13:6 dice, el Señor es mi ayudador. Él te dará el poder para hacer lo que es correcto. Cuando llegues a ser un hijo de Dios, Él quiere que crezcas al conocerle mejor cada día. La última página, la página verde, te dice cómo. 5. La página verde. El color verde me recuerda a las cosas que crecen, como los árboles, el césped y las plantas. Cuando llegues a ser un hijo de Dios, Él quiere que le conozcas mejor. Debes crecer en Él. El pecado impide eso. Pero Dios promete en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso significa que si tú pecas, debes confesarlo, admitirlo, ante Dios.
Él es fiel significa que Él siempre te perdonará. Y justo significa que Dios es recto para perdonarte porque Él ya ha castigado cada pecado que has hecho cuando Jesús murió por ti en la cruz. Puedes conocer a Dios mejor leyendo y obedeciendo su palabra, la Biblia. Ojalá tengas una Biblia en casa que puedas leer. Otra cosa que te ayudará a crecer en Dios es hablar con Él en oración. Asistir a una iglesia y escuela dominical donde se enseña de la Biblia te ayudará a conocerle mejor también. También puedes contarles a otros acerca de Jesús. Si tú has llegado a ser un hijo de Dios ahorita, ¿me lo puedes comunicar? Yo quisiera darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho para ti. Sería buena idea si tú le das gracias ahora también. Si yo soy hijo de Dios y tú eres hijo de Dios, ¿sabes qué eso significa? Somos miembros de la misma familia. Bienvenido a la familia de Dios. Gracias por estar con nosotros en el estudio de este tema tan interesante. El privilegio ha sido nuestro apoyarle en su ministerio. Estamos agradecidos por sus oraciones. Favor de recordarnos con sus ofrendas de amor que hacen posible este ministerio educativo que fortalece a la iglesia hispanoparlante en todo el mundo. Dios le bendiga.